Muy buenas tardes con todos los presentes. El día de hoy vamos a continuar con la capacitación de atención a personas adultas mayores con dependencia y también vamos a tocar el tema de atención emocional y psicosocial. Recordándoles que Gerencia y Desarrollo Global nos está facilitando el día de hoy estas capacitaciones, donde pueden sacar sus certificados, no solamente en el área de medicina, también en el área en el área de psicología, nutrición, ingeniería, agronomía, veterinaria. Entonces, en los enlaces de Face se pueden encontrar los números donde pueden contactarse directamente con ellos. También pueden sugerir algún tema en específico para sacar su certificación. Bueno, vamos a dar inicio. Si es que tienen alguna duda, algún, alguna consulta o si desean poder interactuar, lo pueden hacer, pueden conectar su micrófono y sin ningún problema pueden participar. Igual al finalizar de la capacitación nos vamos a dar un tiempo para escucharlos. Bien, ¿cuáles van a ser las manifestaciones de dependencia del adulto mayor? Dentro de ellos vamos a tener las principales enfermedades de las personas de la tercera edad. Dentro de ellas tenemos la artritis, que la artritis, como sabemos, es una enfermedad sistémica, autoinmune, crónica, que afecta a las articulaciones, ¿no? La artritis produce lesiones mediadas por citocinas, quimiosinas y metalproteasas, ¿no? ¿Cuáles van a ser las causas de la artritis? Se va identificado por una predisposición genética, por los factores de necrosis tumoral, recordando que esta es una citocina que producen varias células, ¿no? Del sistema inmune, ¿no? Principalmente, ¿cuáles van a ser? Los macrófagos y los monocitos. Ellas van a favorecer la adhesión de estas células inflamatorias, ¿no? También tenemos por reacciones inmunitarias, tenemos también algún factor importante que son las personas de raza blanca y también se cree que algunas infecciones virales, tabaquismo, desencadenan y mantienen la inflamación articular. ¿Cuáles van a ser los signos y los síntomas? Vamos a tener de inicio, de corto plazo y de largo plazo. ¿Cuáles van a ser los de inicio? El paciente va a presentar rigidez matinal, cansancio vespertino, debilidad generalizada, ¿no? Recordemos que cuando ya tenemos estos síntomas y signos iniciales, es donde debemos acudir donde el especialista para que no se complique esta enfermedad. ¿Cuáles van a ser los signos y síntomas a corto plazo? Recordemos que la enfermedad es rápidamente, dentro de los primeros 6 años de vida y que el 80% de estos pacientes lo desarrollan de algún tipo de anormalidad articular, ¿no? Lo cual lo pueden presentar dentro de los 10 años. ¿Y cuáles van a ser de largo plazo? El paciente va a presentar dolor, eritema, calor, hinchazón y limitación de la movilidad. En cuanto al cuidador, es fácil reconocer el tipo de artritis, aparte que va a ser acompañado del que el paciente lo va a manifestar el dolor y va a ser fácil de ser detectable, ¿no? En cuanto al diagnóstico de la artritis, tenemos que va a ser los criterios clínicos. Principalmente, vamos a tener el factor reumático en suero, los anticuerpos, los CCP, y también vamos a tener la velocidad de los eritrosedimentados o proteína C, que es la reactiva, la PCR, ¿no? También podemos observar en las radiografías, cuando vamos a ver la anormalidad y la deformidad del hueso. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento va a ser medidas de apoyo, como por ejemplo, hay que indicar al paciente o al cuidador, dependiendo la edad del paciente, ¿no? Que cambie sus estilos de vida. Dentro de ellos el dejar de fumar, cuidar su alimentación, cambiar su alimentación, su estilo de vida, reposo, medidas físicas, rehabilitaciones, analgésicos, ¿no? ¿Y cuáles van a ser estos fármacos que van a modificar en las enfermedades? Los corticoides, ¿no? También ayudarles con AINES, ¿no?
que son son los analgésicos. Recordemos que la artrosis es una artropatía crónica, ¿no? Que se va a caracterizar por una degeneración potencial de la pérdida del cartílago articular, ¿no? Que va a estar acompañado de cambios articulares, de una hipertrofia. Al haber una hipertrofia, pues ya va a haber deformidad propiamente del cartílago, ¿no? Y como ya les mencioné las causas, ¿no? Pero dentro de ellas, la más importante son las enfermedades genéticas, no la predisposición. Va a complicar un poco este tipo de enfermedades cuando el paciente presenta sedentarismo, cuando el paciente presenta sobrepeso principalmente, falta de fuerza de tono muscular, falta de elasticidad, se van a aumentar los factores de inflamación, lo cual va a llevar a dolor articular. Ya, como podemos ver en esta imagen, ¿no? Entre la artrosis y la artritis reumatoide, donde podemos observar cómo va rompiendo el cartílago, cómo van quedando fisuras dentro del cartílago propiamente, ¿no? Ahí podemos ver cómo el cartílago se va desgastando, se va desgastando. También hay una pérdida de membrana de líquido sinovial, por ende también va a haber un acortamiento de membrana sinovial, va a ser el espacio muy estrecho entre la articulación, el hueso se va a dañar y todo esto pues va a conllevar a dolor, ¿no? En cuanto a los diagnósticos, los criterios clínicos, como ya les mencioné, el PCR y la radiografía, ¿no? Y el tratamiento más eficaz en estos pacientes es el ejercicio físico y ayudarlos con corticoides y AINES, ¿no? Recordemos que mayormente los lugares que más se dan para artritis son en las partes lumbares, en caderas, en rodillas, en los discos intervertebrales. También los pacientes de tercera edad, adultos mayores, van a presentar fracturas. Recordemos que el 30% de las personas mayores de 65 años se caen, al menos una vez al año, y el 20% va a necesitar una atención médica, ¿no? El 5% solamente termina en fractura y también en una fisura. Dentro de las principales fracturas que los pacientes de la tercera edad, o pacientes mayores, van a presentar fracturas a nivel de fémur, a nivel de cadera, a nivel de hombro y en manos. ¿Cuáles van a ser las causas? Las causas van a ser básicamente por la edad adulta, por la edad avanzada. Estas fracturas más se dan en cuanto a estadísticas en mujeres, en enfermedades crónicas, por causas de fármacos, por problemas nutricionales, como les mencioné el día de ayer. Dentro de los problemas importantes de este grupo etario está la anorexia y la caquexia, ¿no? La falta de actividad física y el tabaquismo. Tenemos otra enfermedad muy importante que es la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad ósea metabólica que va a ser en aumento, lo cual nos va a llevar a una disminución de la densidad ósea, ¿no? Que la densidad ósea es básicamente que la masa ósea va reduciendo de volumen, ¿no? Lo cual pues nos va a llevar al deterioro, al daño de la estructura del hueso. La debilidad esquelética va a producir diferentes tipos de fracturas, ¿no? Puede ser por traumatismos mínimos o inaparentes, o a su vez puede llevar a ser múltiples fracturas, ¿no? En especial en la columna torácica, en lumbares, muñeca y cadera, ¿no? Que son siempre la estadística más alta en estos pacientes porque se dan por fracturas por fragilidad. ¿Cuáles van a ser las causas? Las causas se forman y se reabsorbe en forma continua, ¿no? Esto continuamente lo va a ir haciendo. Normalmente, lo que es normal, la formación y la reabsorción ósea están equilibradas, pero los osteoblastos, que son las células que forman la matriz orgánica del hueso y
Y su mineralización, junto con los osteoblastos, van a encontrarse que van a reabsorber el hueso, ¿no? Entonces, al reabsorber el hueso, también forma parte aquí la hormona paratiroide que lo va a regular, ¿no? Junto con los estrógenos, junto con la vitamina D, junto con los diversos tipos de citocinas y factores locales de las prostaglandinas, ¿no? También hay un papel importante aquí de las calcitoninas. ¿Cuáles van a ser los signos y los síntomas? Los signos y los síntomas van a ser que los pacientes suelen ser asintomáticos. ¿Y cuándo van a dar su primera manifestación? Esto se va a producir ya cuando ellos presentan una fractura, ¿no? Entonces, cuando ya presentan una fractura, cuando ya se les hacen los exámenes, ahí ya podemos diagnosticarlo, ¿no? ¿Cuáles van a ser el diagnóstico? El diagnóstico se va a hacer por radiografías simples que suelen indicarse, pero nunca diagnosticarse. ¿Cuáles van a ser los tratamientos? Dentro de ellos vamos a tener que hacer tipos de modificaciones en los factores de riesgo, ayudarles con suplementos de calcio y vitamina D. La dosis va a ser de 1500 miligramos al día. Dar fármacos antirresorsivos, esteroides anabólicos. ¿Cuáles van a ser los alimentos más ricos en calcio? Vamos a tener, bueno, diferentes tipos de alimentos, dentro de ellos las almendras, el queso, las espinacas, los sésamos, las hierbas secas, eh, comino, bueno, pero también cuenta muy importante el uso de los lácteos, queso, y a su vez ayudarlos con fármacos, ¿no? Dentro de las enfermedades que dependen, dan algún tipo de dependencia, es en cuanto a la diabetes, ¿no? Diabetes tipo 1, diabetes 2 y también muchas veces en pacientes que tengan prediabetes. Todo depende al factor de cada paciente, ¿no? Hay pacientes que si a su vez tienen alguna dependencia con demencia o con Alzheimer, pues van a necesitar algún cuidador y van a necesitar una dependencia, ¿no? Dentro del grupo de la diabetes se va a llamar a un grupo, dichamente, que tiene como resultado el exceso, como todos sabemos, de glicemia, ¿no? En cuanto a la diabetes tipo 2 va a ser la afección tipo crónica que va a afectar de manera que el cuerpo pues va a necesitar que procese mucho mejor la glicemia, ¿no? Bueno, en el adulto mayor, recordemos que es una enfermedad frecuentemente de personas de la tercera edad. Como ya les mencioné el día de ayer, el término ancianos está considerado en la Organización Mundial de la Salud, pero suele ser un poco delicado tomar aquel término, ¿no? La edad avanzada va a predisponer a padecer diabetes mellitus de diferentes factores, ¿no? Dentro de ellos de la disminución de la actividad física, si a lo mejor el paciente ya necesita insulina a nivel de ombligo, si el paciente pues, va a necesitar acompañamiento, ayuda. Y en cuanto a la diabetes, siempre va a afectar mayormente a los pacientes de sexo femenino. Bueno, dentro de los tratamientos que vamos a tener, ya todos conocemos, ¿no? La pastilla, que es la metformina, que va a estar limitada en situaciones que van a favorecer a la acidosis láctica, va a ayudar a las enfermedades cardiológicas, cardiopáticas, lo cual pues va a estimular las células betas propiamente del páncreas, ¿no? Bueno, como les dije, ¿no? Hay pacientes que van a depender de insulina intravenosa o insulina a nivel de ombligo. Entonces, todo eso vamos a tener que diferenciar qué tipo de paciente es el que necesita o no necesita una ayuda, que va a ser dependiente. Pero está considerada que los pacientes con insulina, cuando ya son personas de la tercera edad, sí necesitan ser dependientes. ¿Por qué? Porque van a necesitar no solamente con la ayuda de la aplicación, sino también en ser vigilados. ¿Cuáles van a ser las complicaciones? El por qué van a ser dependientes también, porque pueden estos pacientes presentar hipoglucemia, ¿no? Las cuales la causa de morbimortalidad física recurrente más frecuente en estos pacientes.
de una larga evolución, ya que recordemos que si un paciente llega a tener una hipoglucemia, ¿qué sucede? El paciente se desmaya. Al desmayarse, pues van a haber diferentes tipos de complicaciones que sí lo hace un paciente dependiente, ¿no? Recordemos que dentro de las categorías de estas enfermedades se pueden dar confusiones, alteración del comportamiento. Por lo general, estos pacientes se ponen muy irritables. Ya también van a presentar dificultad para hablar, síntomas ya autónomos de sudoraciones, malestar, cefaleas, dolor de cabeza. También una enfermedad dependiente es la hipertensión arterial sistémica. Como sabemos, es una enfermedad crónica que causa múltiples complicaciones, pero sobre todo porque va a haber daño vascular sistémico, que esto va a hacer que va a ser un incremento de la morbimortalidad en diferentes enfermedades cardiovasculares. Recordemos que estos pacientes, si no son controlados, si no son llevados un control, estos pacientes también pueden presentar síntomas los síntomas propiamente de la hipertensión, dolor de cabeza, pueden presentar desmayos. Entonces sí es una enfermedad que va a estar dependiente. También recordemos que puede haber infartos a nivel coronario, a nivel cerebral. Un problema particular en los pacientes adultos mayores es la necesidad mayor de ingesta de sal, debido a que da una disminución en el sentido del gusto por consecuencias del proceso del envejecimiento propiamente, ¿no? Y estos deben ser consumidos alimentos ricos en proteínas, realizar barreras de ejercicios y sobre todo ver las problemáticas, ¿no? Tales de cuales pueden ser que el paciente presente incontinencia, puede presentar dificultad visual, osteoporosis, perdón, limitación de la movilidad. Si estos pacientes no son controlados, si estos pacientes no son monitoreados o estos pacientes no tienen una dependencia de alguien, pues pueden haber muchas complicaciones. Recordemos que no solamente la diabetes, sino también la hipertensión puede llevar a cegueras, puede llevar a aterosclerosis y un sinnúmero más de complicaciones, ¿no? Bien, la hipertensión arterial va a afectar al 25% de la población adulta. Se han logrado grandes beneficios ya con los antihipertensivos, ¿no? Estos cambios van a estar asociados al envejecimiento que favorecen a las cifras de la presión arterial, que son numerosos y diversos, ¿no? Recordarles que ya se ha demostrado que los pacientes que no están monitoreados o no tienen un control, suelen ya desarrollar propiamente de las células y de los tejidos, deterioro. Entonces, si ellos no toman los antihipertensivos, las complicaciones van a ser mucho más graves. Ya, factores al tipo de vida de cada individuo va a ser importante porque la ingesta de la dieta, si un paciente es hipertenso, por ende, tenemos que cuidar muchísimo sus riñones a nivel renal, en la ingesta de sal, porque todo esto puede llevar a complicaciones, ¿no? Las complicaciones son las diálisis. Y eso va a ser una dependencia mucho peor para el paciente, ¿no? También a nivel emocional, y ya lo vamos a hablar más adelante, ¿no? Ayudar mucho con el tema del hábito de alcohol, que este paciente no lo frecuente, que lo haya eliminado totalmente de su vida. La actividad física, que es muy importante, y el control de peso. En definitiva, bueno, como todos sabemos, los valores óptimos van a ser de 140 y entre 90, ¿no? Factores ambientales y genéticos importantes, evitar que el paciente presente obesidad, porque no todos los pacientes, aunque la estadística más alta allá sea la de anorexia y de la caquexia, también hay un grupo muy importante que presentan obesidad. Entonces tampoco podemos llevar a extremos. Por eso debemos siempre estar constantemente vigilando peso, el peso del paciente, sobre todo a nivel nutricional. Cuidar mucho el estrés psicosocial, la utilización de fármacos como la sertralina, la venlafaxina, que tienen estos aspectos secundarios de elevar
la presión arterial. Por eso es lo importante el control de qué medicamento está tomando el paciente y a qué dosis también, ¿no? Ayudar mucho a las condiciones de vida que pueden producir un estado de estrés crónico y llevar a una depresión al paciente. La soledad, los problemas económicos, la falta de trabajo, la falta de pensión. En muchos casos estos pacientes deberían estar jubilados, pero no todos lo están. Problemas familiares, abusos, maltratos, sensación de inutilidad, que es mucho de lo que estos pacientes suelen referir, ¿no? La inseguridad, la violencia, la dependencia, la pérdida de autonomía entre ellos mismos. Eso es lo más diferenciativo entre ellos, ¿no? Se considera un factor de riesgo más importante el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Bien, en el adulto mayor diabético, los límites para empezar a tratar una hipertensión se pueden medir de diferentes maneras. Como ya sabemos, puede ser un lapso de de 3 meses, previamente a una valoración de estilos de vida. Hay que hacer una buena elección farmacológica estricta entre estos pacientes, tener una buena alimentación, una consulta periódica al médico y vigilancia de la ingesta de los fármacos, ¿no? Como ya les dije, fármacos junto con las dosis, que es lo más importante, ¿no? Dentro de otras enfermedades importantes que hacen dependencia a estos pacientes son los infartos de miocardio, ¿no? También conocidos como ataques de corazón, que recordemos que esto es una necrosis o muerte de una porción del músculo cardíaco, lo cual nos va a llevar a que se obstruya completamente, puede ser completamente o puede ser parcialmente, las arterias coronarias. ¿Y cuáles van a ser estos factores asociados? La cardiopatía isquémica es considerada estadísticamente la primera causa de muerte a nivel mundial en países desarrollados y también en vías de desarrollo, ¿no? Pacientes mayores de 75 años equivalen las 3/4 partes de mortalidad por, por, um, por infartos agudos de miocardio, ¿no? Sobre todo en este tipo de población. Los factores propios de la edad, con antecedentes de patologías crónicas, ya pacientes que ya vienen arrastrando desde edades de 30, 40 años, insuficiencia renal, que son enfermedades cerebrovasculares, hipertensión, diabetes, entre otros factores, ¿no? Los cambios físicos y fisiológicos que están asociados al envejecimiento, ¿no? Recordemos que esto no es una enfermedad, esto es algo fisiológico. Todos vamos a ese camino, a ese punto todos vamos a llegar. ¿Cuál va a ser el manejo farmacológico en estos pacientes? La evidencia científica apunta que los adultos mayores deben recibir un tratamiento farmacológico similar a los pacientes de menor edad, ajustándoselos a nivel individual, ¿no? Ajustando las dosis. Conocemos algunos de ellos, bueno, como ya sabemos, los anticoagulantes, las heparinas, las enoxaparinas, las antagonistas de receptores como el ticagrelol, se me fue el nombre ya aquí está, me acordé, el copidrogel, que también es como una segunda opción, que es muy buena. También la ayuda de los fibrinolíticos, que son los agentes trombolíticos de primera generación, que van a ser mucho más eficaces en pacientes de mayores edad, ¿no? Entre ellos tenemos la estreptoquinasa, tenemos el allopurinol, la sertalina, el vasartán. El que mayor se usa siempre va a ser el haloperidol, ¿no? Terapias invasivas y de primera instancia siempre debemos tomar un EKG. Todo adulto mayor con dolor torácico o con síntomas inespecíficos de sospecha de síndrome coronario agudo, debemos trasladarlo inmediatamente a un servicio de urgencias. Bueno, aquí podemos recordar que dentro de los síntomas de la depresión es que los pacientes tengan dolor de pecho. Entonces ahí es cuando se da el cuadro diferencial, ¿no? Puede ser que esté pasando por una crisis de ataques nerviosos, de un ataque de ansiedad, o a su vez puede ser el inicio de un infarto de miocardio. Pero lo más importante
es no dejarlo pasar, sino inmediatamente debemos ir al servicio de urgencias si es que el paciente está a nivel domiciliario. Si el paciente está a nivel hospitalario, dar voz al especialista o al residente que se encuentre en el área, ¿no? Bien, dentro de otra enfermedad que también hace dependencia al adulto mayor, tenemos la angina de pecho. La angina de pecho sabemos que es un síntoma de las enfermedades de las arterias coronarias, que es la enfermedad cardíaca más común. La angina puede sentirse como una presión o un dolor opresivo de pecho, que puede aparecer como una indigestión, es lo que suelen referir los pacientes, y suele haber un dolor irradiado en hombros, en brazos, en cuello, en mandíbulas y en espalda, lo cual también lo hace eh, una enfermedad diferencial, porque también puede ser que el paciente tenga una crisis de ansiedad, de pánico. ¿Cuáles van a ser las causas? Las causas se pueden dar por la reducción del flujo sanguíneo en el músculo cardíaco, provocando así la angina de pecho. Y los factores de riesgo van a ser consumo de tabaco, va a ser diabetes, va a ser una hipertensión arterial, niveles de colesterol o de triglicéridos en sangre, antecedentes familiares de enfermedades cardíacas, una edad avanzada, la falta de ejercicio, el sedentarismo, obesidad y el estrés. ¿Cuáles van a ser los signos y síntomas? Como ya les mencioné, esto va a ser un síntoma dando síntomas y signos de ansiedad, náuseas, vómitos, dolor de tipo de ingestión, disnea, y va a haber dolor torácico o opresión. En cuanto al diagnóstico, lo primero que debemos hacer de primera línea es hacer un EKG, hacer una prueba de esfuerzo, tomar un ecocardiograma, tomar pruebas de esfuerzo nuclear, realizar una radiografía de tórax, análisis de sangre, angiogramas coronarios, realizar una resonancia magnética y una tomografía computarizada cardíaca. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Van a existir muchas opciones de tratamiento de angina de pecho. Entre ellos siempre va a ser muy importante el estilo de vida del paciente, los medicamentos y los angioplastias, lo cual va a ser una colocación de stent o una cirugía de bypass de la arteria coronaria, lo cual esto nos va a indicar en una tomografía donde podemos observar mejor si procede o no procede la colocación de stent o únicamente lo podemos manejar a nivel farmacológico. Bien, dentro de otra enfermedad que es dependencia, va a ser los accidentes cerebrovasculares, ¿no? Que ocurren cuando el suministro de sangre a una parte del cerebro, este va a ser interrumpido o a su vez se reduce, ¿no? Lo cual impide que el tejido cerebral reciba oxígeno y nutrientes. Las células cerebrales van a comenzar a morir en minutos. ¿Cuál es el tiempo estimado? Va a ser de 2 minutos. ¿Cuáles van a ser las causas de un accidente cerebrovascular? Existen dos tipos, como todos sabemos, ¿no? Las principales van a ser cuando una arteria está bloqueada, que va a ser por un accidente cerebrovascular isquémico, o por una infiltración o ruptura de un vaso sanguíneo, que va a ser un accidente cerebrovascular hemorrágico. ¿Cuáles van a ser los síntomas y síntomas del ACV? Principalmente se da cuando hay dificultad para hablar y entender qué otros están diciendo, parálisis o entumecimiento de la cara, brazo o pierna, problemas para poder observar en ambos ojos, la visión se va a encontrar afectada, cefaleas, cefaleas de alta intensidad y problemas en la marcha. En cuanto al diagnóstico, es la exploración física, el buen manejo de una anamnesis, el análisis de sangre, la exploración por una tomografía computarizada
imágenes por resonancia magnética, ecografía de la carótida, angiograma cerebral y una ecocardiografía. ¿Cuál va a ser el tratamiento en estos pacientes? El tratamiento va a ser cuando es isquémico, vamos a utilizar medicamentos de emergencias por vía intravenosa, podemos realizar procedimientos endovasculares de emergencia, administrar medicamentos directamente hacia la vía cerebral, extracción del coágulo con un reparador de stem, y cuando es un accidente cerebrovascular hemorrágico, van a ser medidas emergentes, ¿no? Que siempre va a ser pues una cirugía, lo cual pues para ayudar a retirar la embolización endovascular. Dentro de las enfermedades de dependencia, vamos a tener la desnutrición. La desnutrición, como sabemos, es una afectación que se presenta cuando el cuerpo no recibe los nutrientes suficientes. Bien, ¿cuáles van a ser las causas de la desnutrición? Va a ser la mala alimentación del paciente, va a ser la inanición debido a la falta de disponibilidad de alimentos muchas veces, trastornos alimentarios, problemas para digerir alimentos o absorber nutrientes de los alimentos y ciertas afectaciones que impiden que una persona pueda ingerir alimentos. ¿Cuáles van a ser los signos y síntomas de este paciente? Estos pacientes generalmente van a presentar fatiga, van a presentar mareo y lo más evidente, ¿no? La pérdida de peso, donde vamos a evidenciar su musculatura esquelética. Bien, ¿cuál va a ser el diagnóstico de estos pacientes con malnutrición? Los exámenes van a depender del trastorno específico. La mayoría de estos pacientes necesitan atención médica, lo cual los va a llevar a una buena valoración nutricional. Junto con ellos también debemos hacer análisis de sangre, ya que estos pacientes van a presentar anemias y van a presentar déficit de vitaminas y principales nutrientes. Perdón. Bien, ¿cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento frecuentemente va a consistir en la reposición de nutrientes que faltan, la reposición de las vitaminas, de los micronutrientes. Bien, dentro de las enfermedades de dependencia vamos a tener las enfermedades de cáncer cervicuterino, que como todos sabemos es una enfermedad cervicuterina, también conocida como CA, ¿no? De cuello o matriz, que va a estar dada por un tumor maligno que inicia en el cuello de la matriz, que es más frecuente que se dé en mujeres de 30 años, ¿no? Pero muchas veces estas enfermedades van evolucionando, este tumor va evolucionando a llegar hasta un CA, ¿no? Y que va a ser dependiente, porque si a esta edad de 65, 70 años, el paciente va a depender de una persona con ello. Bueno, ¿cuáles van a ser las causas? Como todos sabemos, la causa principal es la de BPH, ¿no? El virus de papiloma humano. ¿Cuál es el más común? El tipo 16, ¿no? Que es el virus que se disemina a través de las relaciones sexuales, ¿no? ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo? Bueno, muchas parejas sexuales, actividades sexuales a temprana edad, sistema inmunitario debilitado, el tabaquismo y infecciones de transmisión sexual, ¿no? Otras. ¿Cuáles van a ser los síntomas y los signos y el diagnóstico de estos pacientes? Pérdida de peso, van a tener fatiga, va a haber dolor pélvico, va a haber dolor de espalda, enfermedad inflamatoria pélvica, va a haber sangrados vaginales profusos, metorragias, va a haber una fuga o filtración de orina
o heces por la vagina. Y los síntomas, va a haber síntomas urinarios, rectales o sangrado rectal que pueden ocurrir estados ya en etapas avanzadas, ¿no? En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico vamos siempre a empezar, ¿por qué? Por un examen de papiloma, perdón, de Papa Nicolau, y luego pues vamos a ir avanzando, ¿no? Cuando ya hacemos el Papa Nicolau, vemos que está presente el virus del papiloma humano, tomamos biopsia por punción y ya podemos diagnosticar que el paciente pues presenta ese tipo de tumor, este CA, ¿no? Llevando así como los grados endocervicales. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento para el CA cervical más avanzado puede comprender, ¿no? Histerectomías radicales, evisceración pélvica, cirugía, lo cual se extirpan todos los órganos de la pelvis, ¿no? Y también el tratamiento es radioterapia. Entonces, por esto es que el paciente va a ser dependiente a una persona, por todo lo que conlleva el tema de la cirugía, todos los síntomas acompañados de metorragia, disuria, dolor. Bien, tenemos dentro de las enfermedades el CA de próstata. Bien, el CA de próstata, como sabemos, es un cáncer que ocurre en dicho órgano que se va a presentar por una pequeña glándula en forma de nuez en los hombres que produce un líquido seminal que nutre y transporta los espermas, ¿no? El cáncer de próstata es uno de los tejidos más frecuentes de afectación en los hombres. Por lo general, el CA de próstata va creciendo lentamente, lentamente, lo cual limita inicialmente la glándula prostática, causando daños muy graves. Por eso es que es recomendable en pacientes masculinos a partir de los 40 años realizarse el examen rectal, ¿no? Para poder valorar la, las paredes de próstata. Bien, ¿cuáles van a ser las causas de cáncer de próstata? Comienza cuando las células en la próstata se vuelven anormales. Cuando se vuelven anormales, las células continúan viviendo con otras células, lo cual van a ir muriendo y se va a dar por la acumulación de células anormales, ¿no? Que va así a formar el tumor, que va a crecer, que va a invadir a tejidos cercanos, ¿no? Además, estas células anormales pueden desprenderse y esparcirse, llegando a hacer metástasis hacia otras partes del cuerpo, ya cuando ya el paciente no ha tomado algún tipo de tratamiento, ¿no? Ya cuando ya a su vez el CA está en grados más avanzados, cuando ya no se puede hacer una extirpación. ¿Y cuáles van a ser los síntomas de, de esta enfermedad? El cáncer de próstata puede no provocar signos ni síntomas en los primeros estudios, puede estar asintomático. Asintomático. El cáncer de próstata está más avanzado y puede provocar signos y síntomas tales, tales como problemas para orinar, disminución en la fuerza del flujo de orina, presencia de sangre en el semen, molestia en zona pélvica, dolor en hueso y disfunción eréctil. Muchas veces ya los pacientes, cuando ya recurren al médico, al especialista, es por el por la disminución, perdón, de la fuerza del flujo de orina. ¿Ya? Y aún así, los pacientes, a pesar de que tienen molestias y esto es muy incómodo para ellos, prefieren como obviarlo hasta que ya después da la manifestación que para los pacientes masculinos es más fuerte, que es la disfunción eréctil, ¿no? Recordando que ya con el pasar de los años, ya esto es normal, una disfunción eréctil. Entonces, por eso es que se complica mucho más
el no requerir al especialista a temprana edad, ¿no? Al no haber acudido nunca al especialista a los 40 años para hacerse un examen rectal. Bien, dentro del diagnóstico y el tratamiento, bueno, pues va a ser el único método de diagnóstico va a ser el análisis de antígeno prostático específico, ¿no? Ecografía, recolección de muestras de tejido de próstata y una resonancia magnética, ¿no? En cuanto a las opciones para el tratamiento, esto va a depender de diferentes factores, ¿no? Dependiendo a qué rapidez ha sabido expandirse el cáncer, la extensión y por lo general si es que no hay complicaciones dentro del paciente con otras enfermedades concomitantes, ¿no? ¿Y cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento va a ser una cirugía para extirpar la próstata. Bien, tenemos otra enfermedad, otra patología que está dependiente hace dependencia, que va a ser la incontinencia urinaria. Bien, sabemos que la incontinencia urinaria va a ser un problema frecuente que a menudo pues causa mucha vergüenza. La intensidad va a abarcar desde el perder orina ocasionalmente cuando los pacientes tosen o estornudan, hasta tener la necesidad de orinar tan repetidamente y fuerte que no, lamentablemente, pues el paciente no va a llegar al baño, ¿no? Si bien esto ocurre con mayor frecuencia a medida que las personas van envejeciendo, la incontinencia urinaria no es una consecuencia inevitable del envejecimiento, ¿no? Hay pacientes jóvenes que también por debilidad de pared tienen este tipo de problema, este tipo de patología. ¿Cuáles van a ser las causas? Las causas van a ser por problemas o daños neurológicos, va a ser por una alteración del esfínter externo y de los músculos del suelo pélvico, también por fallo de esfínter interno ante una relajación inapropiada o por una lesión orgánica también. Bien, ¿cuáles van a ser los signos y los síntomas de estos pacientes? Bueno, vamos a tener diferentes tipos que van a ser incontinencia de esfuerzo, incontinencia imperiosa, incontinencia por rebosamiento, incontinencia funcional. Cuando es incontinencia de esfuerzo, vamos a tener que la orina se escapa cuando ejerce algún tipo de presión sobre la vejiga. No, y esto se puede dar por toser, se puede dar por estornudar, por reír o por hacer algún tipo de ejercicio que conlleve peso. Incontinencia imperiosa, esto es cuando el paciente tiene la necesidad repetitiva y repentina e intensas de miccionar, seguidas a una pérdida involuntaria de orina, ¿no? La incontinencia por rebosamiento tiene que, va a haber un goteo de micción, que se va a hacer frecuente o constante debido a que la vejiga no se vacía por completo, ¿no? La incontinencia funcional se va a dar por un deterioro físico o mental que va a impedir que el paciente llegue al baño. Bien, vamos a tener el diagnóstico y el tratamiento. Dentro de ello tenemos el uroanálisis, la vigilancia diaria del funcionamiento de vejiga, medidas posteriores de micción. Bueno, aquí vamos a hacer un conteo, ¿no? El tratamiento va a ser el entrenamiento de vejiga. Aquí va a ayudar muchísimo. Hay ejercicios pélvicos que van a ayudarlos con programar horarios para ir al baño y sobre todo el control de líquidos y de dieta, ¿no? Porque si el paciente ingiere alimentos líquidos,
Entonces, pues, líquidos y va a hacer que constantemente vaya, al, vaya al, vaya al baño, ¿no? Bien, dentro de las enfermedades, dentro de las patologías, también tenemos el estreñimiento o impacto fecal, que esto se da ya que generalmente se describe como el hecho de tener menos de 3 evacuaciones intestinales por semana, lo cual pues va a hacer que exista un estreñimiento crónico en estos pacientes, dando por ello los síntomas y síntomas ya crónicos van a incluir tener menos de 3 evacuaciones por semana, tener heces grumosas o duras, hacer un gran esfuerzo para tener evacuaciones intestinales, sentir como si hubiera una obstrucción en cavidad rectal, lo cual impide las evacuaciones intestinales, sentir como si no pudieran vaciar por completo en conducto rectal, necesitar ayuda para vaciar la defecación, lo cual pues puede usar las manos para presionar el abdomen, hacer masajes, ¿no? Para ayudar la evacuación. El estreñimiento puede considerarse crónico si ha tenido 2 o más síntomas durante los últimos 3 meses. Ya ahí ya se considera como una enfermedad crónica. Dentro de los factores de riesgo vamos a tener ser adulto mayor, está más dado en pacientes mujeres, cuando los pacientes están deshidratados, cuando no presentan un buen equilibrio de su nutrición, cuando no hay suficientemente fibra dentro de su alimentación, no hay una buena ingesta de líquidos. Bien, vamos a tener también la poca cantidad de, de actividad física, el sedentarismo, tomar ciertos medicamentos que sí que va a ayudar a que el paciente sea estreñido, incluso también el uso de laxantes. Vamos a tener también el uso de estupefacientes, el uso de depresivos, el padecer trastornos mentales como la depresión o un trastorno de alimentación. Bien, dentro de la enfermedad que, que también es de dependencia en estos pacientes, vamos a tener la enfermedad del Parkinson. La enfermedad del Parkinson es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que va a afectar en el movimiento, en la movilidad del paciente. Bien, ¿y cuáles van a ser los signos y síntomas de estos pacientes? Van a ser que estos pacientes presenten temblor o sacudida, que generalmente comienza con una extremidad, a menudo en la mano o en los dedos, ¿no? Sus movimientos van a ser más lentos, va a haber una rigidez muscular, va a haber una alteración de postura y de equilibrio, va a haber una pérdida de los movimientos automáticos en ellos y el cambio de habla, cambio de escritura. Dentro de ello vamos a tener los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes? Es la edad. La edad en las personas normalmente manifiestan este tipo de enfermedades a partir de los 60 años de edad. También tiene mucho que ver la predisposición genética, el haber tenido algún pariente cercano que sufra de esta enfermedad de Parkinson, va a hacer que aumente la probabilidad de que se desarrolle dicha enfermedad. El sexo, los hombres son mucho más propensos al desarrollar la enfermedad de Parkinson que las mujeres, lamentablemente. Las exposiciones a toxinas, que es la exposición constante de herbicidas y de plasticidas, que aumentan ligeramente el riesgo de enfermedad de Parkinson, ¿no?
Bien, en cuanto a otra enfermedad que es dependiente de los pacientes de la tercera edad, va a estar la neumonía, ¿no? Como sabemos, la neumonía es una infección que inflama los sacos aéreos de una o ambos pulmones, lo cual los sacos aéreos se pueden llenar de líquido o a su vez de pus, que es el material purulento, lo cual puede provocar, lo cual provoca tos, fiebre, va a presentar flema, escalofríos, va a presentar disnea, diversos microorganismos que van a llevar también a esta enfermedad van a ser las bacterias, los virus, los hongos, que suelen ser que pueden provocar neumonías, ¿no? Recordamos que las neumonías no solamente pueden ser adquiridas en casa, también adquiridas en la comunidad, adquiridas a nivel hospitalario. Bien, los signos y síntomas de la neumonía va a ser el dolor en el pecho al momento de respirar, el toser, la desorientación en cambios de percepciones mentales, sobre todo en los adultos mayores de 65 años, tos que produce flema, que produce fatiga, que produce fiebre, transpiración y escalofríos con temblores, temperaturas corporales muy bajas de lo normal, afectando más en pacientes adultos mayores de 65 años y también afectando a personas con sistemas inmunitarios débiles, ¿no? Dando así náuseas, dando así vómitos, diarreas. Y lo que más llama la atención en estos pacientes es la dificultad para respirar, ¿no? La disnea. La población con más riesgo, vamos a tener adultos mayores de 60 años, vamos a tener personas con algún tipo de afección de salud no diagnosticada o con el sistema inmunitario debilitado, ¿no? Mayormente en pacientes con VIH es, es un plus más para ver más complicaciones, ¿no? Recordemos que el sistema inmunitario de ellos pues está totalmente debilitado. Personas que reciben quimioterapias también o que toman medicamentos que inhiben el sistema inmunitario, no solamente las quimioterapias, también las radioterapias. Bien, hasta aquí hemos llegado a la capacitación de la primera parte, que eran las enfermedades dependientes de personas de la tercera edad. Aquí vamos a empezar con los cambios psicológicos, sociales en adulto mayor. Si alguien de ustedes quiere hacer algún tipo de pregunta, quiere hacer algún tipo de acotación, quizás quiera compartirnos algo, alguna anécdota, vamos a hacer una pequeña pausa para escucharlos, para que ustedes sean parte de la capacitación. Los escucho. Si quieren compartirnos algo, si tienen algún familiar, algún paciente que nos puedan aportar también algo, que quieran decirnos, alguna pregunta, alguna inquietud. Bueno, vamos a dar paso, vamos a dar paso entonces al siguiente tema, ¿no? Que es los cambios psicológicos y sociales en el adulto mayor.
¿Alguien quiere compartirnos algo? Bueno, vamos a esperar un minutito para poder empezar, ya que son las 7 de la noche, un minutito más y vamos a empezar. Bueno, muy bien, vamos a empezar los cambios psicológicos y sociales en el adulto mayor. Con esto vamos a finalizar, indicándoles que si ustedes tienen algún tema en específico, algún tema que deseen sacar su certificación, pueden escribirnos en los links, los cuales pueden dar sus sugerencias si necesitan, como les indiqué, ¿no? Algo en especial. Bien, vamos a dar inicio. Bien, tenemos que saber cuál va a ser la definición. La definición, sobre todo de los cambios psicológicos dentro de los pacientes, va a iniciar con la ansiedad, ¿no? La ansiedad en estos pacientes, sabemos que es un trastorno de ansiedad que va a estar generalizada, lo cual pues, ¿cómo vamos a definirla? Vamos a definirla como una sensación no placentera, difusa, que va a estar acompañada de molestias físicas, como opresión a nivel de reto external, taquicardias. Estos pacientes van a presentar sudoración. Se diferencia de temor porque produce estímulos no conocidos en estos pacientes. Toma forma como una sensación inexplicable, dada la destrucción inmediata que causa la preocupación excesiva, ¿no? Que está acompañado muchas veces la ansiedad con ataques de, con ataques de pánico, que es el dolor propiamente a nivel de pecho. Se van a presentar que en estos pacientes vamos a tener diferentes tipos de factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo de estos pacientes, vamos a tener que uno de ellos, lo más importante, se va a dar por sexo, cuando es sexo femenino, se va a dar por enfermedades crónicas, se va a hacer por cuando los pacientes viven solos, o sean estos pacientes divorciados. Entre los factores de riesgo vamos a tener la soledad, las limitaciones físicas, los eventos estresantes. También ayuda mucho el nivel escolar, el nivel de estudios de cada paciente. Vamos a tener dentro de ellos los cambios psicológicos. Dentro de dentro de los cambios psicológicos vamos a tener tres aspectos. El número uno va a ser las modificaciones anatómicas y funcionales en el sistema nervioso y órganos de los sentidos. Vamos a tener modificaciones en las funciones cognitivas. Vamos a tener modificaciones en las afectaciones como pérdidas de motivación, pérdidas de personalidad. Vamos a hablar de la personalidad de estos pacientes. La personalidad de estos pacientes van a estar dados por cambios, ¿ya? Y van a haber diferentes enfoques. Dentro de los diferentes enfoques vamos a tener el enfoque de rasgos, enfoques de estadios, enfoque de eventos. Dentro de los enfoques de rasgos vamos a tener que son manifestaciones o características de la personalidad, lo cual lo van a medir mediante escalas y cuestionarios desde un enfoque que sostiene
que independientemente de la edad del paciente, las personas poseen características fijas que explican su comportamiento. También tenemos el enfoque de estadios, que son enfoques que van a ser enfoques que va a ser dado por estadios como una forma de clasificar o describir a los individuos, por lo tanto, identificar intervalos de la vida de una persona. Estadios con la organización lógica de la personalidad de este paciente, representado así por niveles de organización de la personalidad del ser humano. En cuanto al enfoque de los eventos, esto se va a dar desde la perspectiva situacional. Se va a establecer de que los eventos sean estos biológicos, sean cognitivos, sean sociales, y los antecedentes inmediatos tienen importancia en la forma de ser y del comportamiento del ser humano. En cuanto al enfoque de rasgos, dentro de estas últimas investigaciones se ha diferenciado referentes que dan lugar al control y a la autoestima de los pacientes. El lugar de control va a estar relacionado con la sensación de control personal, con el autocontrol de las acciones y consecuencias que deriven de estas acciones humanas. La autoestima va a reflejar la valoración del propio yo. La autoestima, que se encuentra asociada con la salud, las actitudes hacia el envejecimiento y la satisfacción con la vida pasada. Entre los enfoques estadios son las teorías basadas en estadios, tiene el origen en las corrientes básicamente de la personalidad de cada paciente, con el impacto que en cualquier acontecimiento tiene sobre la persona, y no solamente las dependencias a elementos objetivos, sino también individuales, lo cual lo interpreta y contribuye a un significado. La forma en que una persona negocia las experiencias y el acontecimiento de su vida va a depender fundamentalmente del contenido, de su organización y de su funcionamiento, de su autoconcepto. Dentro de los enfoques de los eventos, sucesos vitales y estrés, esto va a estar dado que va a afectar a las personas en el envejecimiento, que se van a dar por factores de cambios de personalidad. Desde la perspectiva situacional, se va a establecer que los eventos biológicos, cognitivos y sociales y los antecedentes inmediatos tengan una importancia en la forma de ser y el comportamiento de este grupo etario. Muchos de los acontecimientos a los que se enfrenta una persona en la vejez, además de transformar su personalidad, puede llevar a estrés en personas con los que convive, en lo cual se puede repercutir en una enfermedad física o una enfermedad mental. Bien, en la parte de intelectuales, en la vejez, las estructuras cognitivas que pueden llegar a hacer cambios significativos es cuando suele caracterizarse por el deterioro normal en ciertas funciones, de manera que la inteligencia al envejecer pudiera verse afectada, mientras que otras pueden ser preservadas, ¿no? Por eso va a depender mucho que una persona de la tercera edad o personas que están en una edad avanzada no estén abandonados o no solamente estén con el cuidado a nivel médico. El cuidado a nivel mental es muy importante. El que estos pacientes se sientan con vitalidad, que se sientan importantes, que se sientan incorporados dentro de la sociedad. El hecho de que estén jubilados o el hecho de que no tengan algún tipo de responsabilidad laboral, no quiere decir que puede estar en el olvido en ese aspecto, ¿no? Entonces eso depende mucho de la motivación del familiar, del acompañador, de que pueda hacer que lea, que tenga rutinas de estudios
Recordemos que no solamente el yo ser médico, el yo ser abogado, el yo ser ingeniero, no nos limita a que podamos, qué sé yo, aprender contenidos a nivel de asignaturas de veterinaria, a nivel de política, que el paciente esté constantemente en el mundo real, que sepa cuál es la situación del país, qué está pasando, que se sienta en sociedad. Tenemos entre las capacidades cognitivas diferentes tipos de procesos. Dentro de ellos tenemos el proceso de información, que existe un enlentecimiento en general que puede ocasionar un enlentecimiento que también causa emisiones de respuestas, ¿no? Si el paciente responde de una manera lenta, uno de ellos también puede ayudarle también el no conversar, el netamente que el cuidador o el familiar solamente haga la actividad y no tengan conversaciones. Entonces, por ende, no, sus respuestas van a ser mucho más lentas. Dentro de ellos tenemos la inteligencia. Se mantiene estable durante la etapa de la vejez, aunque suele aparecer el lentecimiento también, y un aumento de tiempo de respuesta frente a un problema, lo cual pues lo han caracterizado, lo han dividido en inteligencia cristalizada y inteligencia fluida, ¿no? La memoria reciente es la que empieza a mostrar de déficits con dificultad de la persona para recordar hechos muy recientes o hechos que han pasado hace muchos años. También el lenguaje, que es la capacidad de la lengua que se mantiene, la forma que no se altera el proceso comunicativo y que mantiene siendo ser razonable. La afectación emocional depende de la personalidad del propio individuo y el cómo es la capacidad de enfrentar cambios y pérdidas. Bien, dentro de los cambios sociológicos vamos a tener, bueno, antes de esto, vamos a hablar sobre, ya hablamos de la depresión de estos pacientes, también vamos a hablar eh, dentro de ellos van a haber diferentes tipos de patologías que van a estar relacionadas a la depresión. No solamente se va a dar también se va a dar por manifestaciones de patologías como artritis degenerativas, que puede conllevar a ello, por enfermedades de Parkinson, por deshidrataciones, por una falla cardíaca, tumores, por demencias. Se ha demostrado que muchas de ellas van a ser consecuencias a que estos pacientes estén en un aislamiento social, que están solos, que tengan que tengan una baja calidad de vida, riesgos de cronicidad, ya que si no tienen un fármaco adecuado, pues va a llevar a esto, y un alto índice de riesgo de suicidio, ¿no? Especialmente estos pacientes con depresión, sobre todo ya en personas de edades avanzadas, se va a dar por factores, bueno, se va a dar por diferentes factores, ¿no? Entre ellos una escasa expresión de tristeza o a su vez todo lo contrario, demasiada tristeza, expresiones de dolor, de acentuaciones patológicas. Y es importante hacer un diagnóstico precoz en estos pacientes, ¿no? Cuando ya observamos estos síntomas de que los pacientes se encuentran aislados, que tienen características del no hablar, de que cuando el cuidador o el familiar converse con ellos no quieran responder o que estén constantemente llorando. Entonces, hay diferentes criterios que lo han establecido en criterios de DSM, así se llama, DSM-5, que lo han, lo ha dividido en dos tipos de depresiones, la depresión mayor y la depresión menor. Cuando hay una depresión mayor, esto mayormente se da de síntomas
en el mismo periodo de 2 semanas, 2 semanas, 3 semanas, ya va a haber diferentes tipos de estados. Dentro de ellos va a estar un estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, o casi un día según lo que indique cada individuo, pero mayormente se va a dar de un día sí, un día no, ¿no? Una marcada disminución de interés, sobre todo es el marcado del no querer salir, no querer ver televisión, no querer hablar, no querer leer, el interés bajo en los placeres que solía realizar en sus actividades, pérdida de peso significativo que vamos a poder observar porque el paciente no quiere comer, el insomnio, sobre todo el de todos los días, la fatiga o la pérdida de energía de los pacientes, el estar constantemente cansados. Y lo más importante, estos pacientes van a presentar sentimientos de ser inútiles, de que no pueden ser, que no son valorizados ellos mismos, que nadie los va a valorizar, ¿no? Y también hay el criterio del DSM-5, que es el de depresión mayor, cuando estos pacientes pues van a presentar una disminución de la capacidad para pensar, para concentrarse. Aquí les van a realizar diferentes tipos de encuestas. Dentro de unas de ellas hay unas encuestas, hay un cuestionario que les pone imágenes para que recuerden. Se los vuelven a preguntar a los 5 minutos y ya no lo recuerdan. O no se concentran, conversan, le quieren poner una actividad y está ido el paciente, ¿no? Cuando ya lo consideran mayor, es cuando estos pacientes suelen presentar sensaciones de muerte constantemente, ¿no? El de quitarse la vida, el de quererme ir, el no estar. Síntomas que van a provocar clínicamente malestar, ¿no? Significativo. El deterioro, el no querer estar en áreas a nivel social, el estar el no quererse incluir con otras personas. También es la aparición de episodios muy depresivos, dando episodios de esquizofrenia, trastornos delirantes, ¿ya? Y puede llevar a estos pacientes a ya considerarlos una depresión mayor cuando ya tienen episodios de demencia, siendo episodios maniáticos, ¿no? Bien, dentro de los cambios sociológicos, estos van a afectar a toda la área social de la persona, en su entorno cercano, en su familia, en su comunidad y en toda la sociedad en general, ¿ya? Dando con esto dos tipos, los cambios en roles individuales y cambios en el rol social. Bien, dentro de ellos vamos a tener la jubilación. ¿Qué pasa aquí? Ya, esto es una situación laboral, por lo cual, como todos sabemos, es una persona que tiene derecho a una remuneración tras alcanzar una edad reglamentada para dejar de trabajar, ¿no? Lo estipulado en la ley, ¿no? ¿Y cuáles van a ser las consecuencias y las repercusiones sobre la salud? Dentro de las consecuencias vamos a tener el pasar de un estado de actividad laboral a un estado de inactividad, ¿no? La pérdida de capacidad adquisitiva, la pérdida de contactos sociales, el aumento de tiempo libre y dentro de las repercusiones sobre la salud son los estados de ansiedad, los estados depresivos, la habilidad emocional, el trastorno de sueño y la dificultad para relacionarse. Por eso es importante que cuando ya las personas, cuando hayan finalizado su etapa obligatoria, digámoslo así, de la jubilación, hay muchos pacientes, muchos adultos mayores que siguen manteniendo su actividad en forma dependiente. Conozco a economistas que ya son jubilados, pero se mantienen y eso les va a ayudar muchísimo. Y mucho más allá si son personas que se realizan diabetes y personas que se realizan diálisis, personas que se realizan quimioterapia, pacientes que se realizan radioterapia. Entonces les va a ayudar a mantenerse más activos, van a olvidarse de su enfermedad, ¿no? Sí que es cierto
que evitar un poco la situación de su estilo de vida anterior a su trabajo. Por ejemplo, si era una persona que hacía demasiado peso y ya necesita descansar o cambiar esa actividad porque no lo va a hacer, ya va a haber dificultades a nivel de hueso, pero sí poder hacer otro tipo de actividad para que se sienta activo, se sienta dentro de, y mucho más cuando una persona ha sido productiva, cuando una persona ha sido muy trabajadora, de un momento a otro ya cumple los años determinados por el gobierno, por el Estado, y quedarse sin nada y no hacer una actividad. Muchas veces ahí empieza la depresión. ¿Ya? Entonces tiene un juego muy importante esto, ¿no? En su familia también, en sus hijos también, ¿no? El no decir, bueno, mi papá ya es mayor o mi mamá ya es mayor, entonces dejémoslo a un lado, bueno, ya ahí descanse, póngase a ver televisión. No, eso no debemos de hacer, porque como ya les he mencionado anteriormente, esto no es una enfermedad, esto es a nivel fisiológico, todos nacemos, todos crecemos, todos nos desarrollamos, llegamos a una edad de un pico de edad, de una edad joven, una edad intermedia, después una edad madura, ¿ya? Entonces, tenemos que las variedades de jubilación, dentro de ellas vamos a tener una jubilación anticipada, jubilación por incapacidad, personas que se jubilan pero siguen trabajando, como les indiqué, ¿no? Personas que no se jubilan pero cobran una pensión. Bueno, esto es algo ya de variabilidades de la jubilación, ¿no? Bien, la viudez en la vejez. Ya, esto se da como la definición de la viudez, se supone el de haber estado pues casado, ¿no? Previamente a la muerte de su cónyuge, ¿no? Bueno, no digamos también casados, porque también hay personas que pueden vivir juntos, entonces pongámosles como pareja, ¿no? Su pareja, su compañero o compañera de vida, ¿no? El origen de esta palabra, bueno, ya sabemos que significa el síndrome de vacío, ¿no? También dentro de una de los trastornos que padecen estos pacientes de la tercera edad es el síndrome del nido vacío. No sé si ustedes lo han escuchado, el síndrome de del nido vacío. Bueno, si no lo han escuchado, se los indico cuál es el síndrome del nido vacío. El síndrome del nido vacío es cuando una pareja, sean estos de casados o pareja de unión libre, tienen hijos y los hijos marchan del hogar, ¿ya? Quedando solos, quedando desde el inicio. Entonces, ese es el síndrome, el de nido vacío, ¿ya? Conllevando a depresión, a soledad, dependiendo cómo lo manejen, ¿no? En los familiares o el acompañante y ellos mismos, ¿no? Bueno, esta es una pregunta, ¿no? ¿Es lo mismo enviudar para los hombres y para las mujeres? Bien, dentro de los hombres tenemos que es la pérdida de la esposa. A menudo es algo triste, tanto sea esto físico como psicológicamente. Los hombres viudos tienden a experimentar la pérdida como un desmembramiento, como si hubieran perdido algo que mantenían organizados y enteros, ¿no? En cuanto a las mujeres a menudo hablan de sentirse abandonadas, de sentirse vacías y tienen mayores facilidades de expresar lo que sienten, ¿no? Para llorar la pérdida, lo que les ayuda a ir elaborando eh, este tipo de ausencia, ¿no? De poder asimilar de que su ser querido, de una manera u otra, pues ha marchado, ¿no? Está demostrado que dentro de los pacientes de la tercera edad, hombres y mujeres, las mujeres tienen esa capacidad de hablar, de expresar, de manifestar sus sentimientos, de ser un poco más emocionales, ¿no? Ya que los hombres pues suelen ser un poco más duros, digámoslo así, ¿no? En el no querer demostrar sus sentimientos hacia una pérdida. Bien, por otra parte, los hombres más de 60 años generalmente, bueno,
dicho así por estadísticas. No poseen tantas habilidades para armar un tejido social que lo sostenga en un momento tan difícil como es la viudez, ¿no? No sé si han escuchado muchas veces que siempre dicen que el hombre siempre se quiebra más, ¿no? Cuando ya llega un momento en que como no lo expresa sus sentimientos, llega un momento en que hay un quebranto de, de su estado sentimental, ¿no? Le cuesta tanto entablar vínculos que lo van a ayudar a superar las situaciones adversas de la vida. En cambio, en la mujer es diferente. La mujer establece estos lazos, hace relaciones más profundas y se siente más contenida de sus amistades, ¿no? Eh, Se ha demostrado que las mujeres ante eso, pues, comienzan a temas de grupos sociales, a salir, que las amigas, que bueno, pero también los hombres, ¿no? También los hombres buscan hacer otro tipo de actividad. Entonces está parejo. Bien, la soledad en la vejez. Bien, la soledad en la vejez nos indica cómo combatir la soledad, ¿no? Estas personas mayores tienden a emprender acciones contra el sentimiento de la soledad, tanto con su componente emocional como el social. Se trata de prácticas relativamente habituales, parte de las cuales transcurre fuera de la vivienda y parte de su interior, dependiendo del momento, de la situación que se encuentre, ¿no? Pero es bastante común que utilicen para aliviarse de la soledad y del sentirse, el salir de paseo, el realizar visitas, compras, motivarse a encuentros casuales, familiares, vecinos o amigos, ¿no? Bien, si tienen alguna duda, si quieren ¿tienen algo que compartirnos, algo que deseen saber o que quieran participar? Pueden hacerlo. Bien, hay una enfermedad que se me ha pasado por alto, que de ponerla ahí, pero que es muy importante, que es la ansiedad, ¿no? La ansiedad. Vamos a determinar la definición de ansiedad, ¿no? La ansiedad va a ser una respuesta que mayormente será exagerada en magnitud, que no necesariamente a veces suele estar ligada a peligros o a situaciones de objetos externos, ¿no? Y la ansiedad la han dividido en dos tipos, la han dividido en pánico y la han dividido en fobia, ¿no? El pánico va a ser el grado severo de la ansiedad, mientras que la fobia va a ser la selectividad limitada e intensa, ¿ya? Está demostrado que la epidemiología en estos pacientes va a ser mayormente en mujeres, mujeres mayores de 65 años, entre el 10 y el 12%, y en hombres mayores de 65 años, pero mucho más bajo, entre 5 o 6%. ¿No? También eh, dentro de estos síntomas de la ansiedad, vamos a tener que estos pacientes van a estar totalmente con nerviosismo, van a haber temblores, va a ser que se den síntomas autonómicos, tanto como alteraciones de sueño, de apetito, van a tener molestias gastrointestinales, van a haber falta de energía, llanto, anorexia, pérdida de peso, desesperación, sentimientos de soledad, ¿no? Entonces es importante en estos pacientes hacer diferenciaciones clínicas. Cuando hay una depresión con ansiedad y una ansiedad sola, o sea, una ansiedad nítida, ¿ya? Cuando es una depresión con ansiedad, se va a determinar de diferentes maneras. Una de ellas van a ser el inicio de los síntomas a temprana edad de ansiedad, ¿no? Por lo generalmente por las mañanas, va a haber patrones de sueño, va a haber riesgos de suicidio, ¿ya? Y cuando es una ansiedad sola, se va a hacer precozmente por las tardes, al inicio de las tardes, va a haber sí, va a haber problemas de conciliación de sueño, pero va a ser que habilidades de incapacidades, tantos como el no querer caminar, el no querer salir, el no querer
el no querer hacer actividades, ¿no? Y aquí en estos pacientes va a ser, hay que tener en cuenta que van a haber fármacos que van a estar relacionados a estos problemas de ansiedad en pacientes mayores. Dentro de estos fármacos importantes, los más importantes, les voy a indicar los más importantes, va a ser la aspirina, van a ser los antihistamínicos, van a ser los corticoides, van a ser la insulina, van a ser las antagonistas de calcio, ¿ya? Entonces, nos va a conllevar con ellos consecuencias, ¿no? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? El aumento de la mortalidad, este aumento de querer constantemente suicidarse, va a estar constantemente la reducción de rendimiento cognitivo, va a generar agotamiento y lo más importante, les va a disminuir la calidad de vida de estos pacientes, ¿no? Y en cuanto al trastorno de fobia y el trastorno de pánico, también tenemos que recordar que hay un trastorno importante, que es el trastorno del el estrés postraumático en estos pacientes, el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Este es un tema muy bonito y muy largo de conversarlo, pero les voy a indicar los más importantes. Dentro del trastorno de fobia en estos pacientes van a sentir un temor persistente e irracional hacia un objetivo, actividad o situación que les va a conllevar la evitación del mismo, ¿no? Eh, Dentro de ellos van a tener manifestaciones emocionales, tanto de miedo, de asco, de repulsión, ansiedad, ¿ya? Y en cuanto a los trastornos de pánico, van a ser crisis de angustia, ¿no? Angustia constantemente. Estos pacientes van a conllevar a tener muchas palpitaciones, van a estar sudorosos, van a haber temblores, van a haber sacudidas, opresión, mareo, desmayo, miedo de perder el control. Muchas veces estos pacientes indican que van a volverse locos, morir, escalofríos, ¿no? Bien, recordarles que lo más importante en esos pacientes de la tercera edad, más allá de hacer una muy buena evaluación física, una muy buena anamnesis para poder valorar al paciente, como les indicamos el día de ayer, cuál es una de las patologías más, cuál es el órgano más importante al revisar, ¿no? Que vamos a desde hacerlo desde un inicio. Vamos a evaluar ojos, ojos, oídos, ¿no? Recordar que el oído es muy importante porque es el que nos da el equilibrio en estos pacientes, ¿no? Hacer una buena anamnesis, hacer un muy buen examen físico, es lo más importante, exámenes físicos para poder diferenciar, ya, revisar sus articulaciones, revisar sus huesos, revisar hacer exámenes de esfuerzo para ver cómo está su movilidad, ¿ya? Entonces, la exploración física en estos pacientes es importante, ¿ya? Es importante el examen químico para valorar la glicemia, valorar si hay algún marcadores tumorales, ¿ya? No simplemente el no, es que es un paciente de la tercera edad, entonces vamos a dejarlo ahí, que continúe con, no, que continúe con lo que con lo que conlleva el ser de la tercera edad, que muchas veces los médicos, los especialistas, las personas que están dirigidas a nivel de salud, debemos tener esta importancia en hacer un completo examen que conlleve a todo, que conlleve no solamente el examen físico, sino también el examen exploratorio, el que conlleve el examen de imágenes. Mayor parte, este grupo etario de personas de adultos mayores suelen presentar tos, ¿ya? Y estas tos muchas veces no son curadas. Ya, ya es normal tener tos y mucosidad, no. Todo esto que lleva neumonías, ¿ya? Y recordemos que las neumonías
es un alto índice de muerte en estos pacientes, que va a conllevar como ya les indiqué, ¿no? A la muerte y a un sinnúmero de complicaciones. Entonces es muy importante eso, ¿no? Pero no solamente el, la parte médica, también la parte mental, que es muy importante, considerar siempre las enfermedades mentales como una enfermedad de cualquier órgano más, que es importante, todos los órganos son importantes cuando se enfermen, ¿ya? Entonces es importante el acompañamiento de estos pacientes, no solamente porque necesiten el acompañamiento por una enfermedad, porque tengan una fractura de cadera o porque tengan una cirugía, que le hayan realizado algún tipo de intervención. No, eh, aunque el paciente no necesite una dependencia, es muy importante el acompañarlos, en conversar, en estar con ellos, en asistirlos, pero asistirlos con amor, asistirlos con cariño, ¿no? Recordar que estas personas son parte de nuestras vidas. ¿Ya? No solamente el hecho de que sea un familiar, ¿no? La vocación del médico, la vocación del enfermero, la vocación de los autocuidadores es ese, el amar a su trabajo, al amar al paciente, hacer lo mejor posible para que el paciente no tenga complicaciones, no solamente complicaciones a nivel médico, sino también estas complicaciones a nivel mental, porque si a una persona la dejamos sola, no conversamos con ellos o somos mecánicos, ¿ya? Muchos, mm, bueno, muchas personas por lo general suelen ser muy mecánicas. Bueno, aquí está la medicación, bueno, aquí está su alimentación, bueno, o ni siquiera a veces lo hablan, simplemente lo hacen como en un mundo del nadie habla, nadie dice nada, y no es así. Entonces la persona, siempre hay que ponernos en la otra parte de la persona, en la parte de la persona adulta mayor. ¿Qué puede sentir? No, esta persona lo hace por obligación, ya le fastidio, ya le molesto, ya le canso. Entonces, ¿qué lleva a su mente? El de suicidio, el cuándo ya moriré, cuándo acabaré con esto, mi familia gasta dinero, mi familia. Entonces, todas esas cosas siempre hay que conversarlas, ¿no? Conversar, hablar con el paciente, manifestarles, el decirles, el explicarles. Yo, por lo general, cuando tengo pacientes de la tercera edad, que suelen ser bastantes, ¿no? En los hospitales, los niños y las personas de la tercera edad suelen ser una población alta. El siempre recordarles estoy aquí para servirles, estoy aquí para ayudarlos, estoy aquí para, si tienen alguna duda, indicarles que no es una enfermedad el tener 65 años, 70 años, no, es simplemente algo fisiológico, algo que más es algo normal, ¿no? Hacerles comprender que es algo normal. Bueno, sin nada más que decir, hemos llegado a nuestra hora y media de capacitación. Si tienen alguna duda, por favor, los escucho. Si tienen algo que aportar, algo que indicar, algo que no haya quedado claro, algo que quisiéramos que podamos, podamos reforzar, podemos escucharlos. Es importante el que nos indiquen, el que nos mencionen. Así que los escucho, ¿ya? Si quieren conversar algo, si tienen alguna anécdota, estamos aquí para escucharlos, ¿no? Bueno, hasta que piensen qué pueden decir y quieren conversar y no se peleen. Eh, Quiero recordarles y recomendarles que Gerencia y Desarrollo Global, gracias a ellos hemos llegado a esta capacitación muy importante, un tema muy bonito, muy extenso también. eh, Recordarles que no solamente hacen capacitaciones para que ustedes puedan sacar su certificación de temas de enfermería, temas de medicina, temas de nutrición, también hay temas de veterinaria, hay asignaturas muy, muy, muy interesantes que ustedes pueden revisarlos en sus cuentas de Facebook.
en sus redes, poderlos seguir, poder ver cuando estén con nuevas capacitaciones para que puedan sacar su certificación, ¿no? Y también recordarles que si es que necesitan algún tema, requieren algún tema importante para ustedes, que también va a ser para nosotros, pueden contactarse con la área académica y las asistentes del área académica van a recoger su inquietud, su solicitud y lo podemos hacer, lo podemos organizar y podemos llevar a cabo estas capacitaciones. Nos vamos a esperar unos 2 minutitos, un minutito, si quieren algo que aportar, los escucho. También tenemos el chat, por el chat también nos pueden decir algo, nos pueden escribir algo. Hola, A ver, a ver. Hola, hola, buenas noches, profesora. ¿cómo? Doctora, Diga. quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué es corticoides? Corticoides. Ya, los corticoides son fármacos, ya, que van a ayudar a nivel de articulaciones a llevar a que se desinflamen, ¿ya? ¿Cuáles van a ser los corticoides más importantes? Usted me indica, ¿cómo se llama? Isabel, Isabel Isabel, Campos. mucho gusto. Usted el día de ayer estuvo con nosotros, ¿verdad? Sí, Ya. Bien, como le indicaba, ¿no? Los cortisoides mayormente son hormonas, son fármacos que nos van a ayudar a diferentes tipos de enfermedades. Dentro de ellas, mencioné la artritis, que es la que necesita corticoides, ¿no? También mencioné, también mencioné que van a necesitar corticoides las personas que tienen asma, las personas que tienen algún tipo de inflamación a nivel reumático, ¿ya? Estos tipos de pacientes van a necesitar corticoides, que es un tipo de, uy, perdón, que es un tipo de hormona, ¿no? Pueden ser inyectadas, pueden ser, estos corticoides pueden ser a nivel de pastillas también, ¿no? Y si usted se pregunta qué contienen estos, estos corticoides, ¿no? Contiene una alta tipo de hormonas que son esteroides, básicamente son esteroides. Y uno de los ejemplos de los corticoides, si usted ha escuchado, la prednisolona, la dexametasona, sí, sí. la, la fluticasona, ¿no? Estos son uno de los nombres de ellos, ¿no? No sé si alguna vez ha visto o ha escuchado, ¿no? De los pacientes que presentan asma, se les da corticoides, ¿no? Mayormente es la prednisolona o la metasona, lo hacemos que los pacientes puedan inhalar por medio Mm, de, por medio de inhaladores. Sí. Indíqueme ya. otra cosita. Después, otra me dijo de, a ver, autopacientes, o sea, se trataba creo que de las medicinas cuando el paciente mismo se puede, ellos mismos o sea, Ya, toman sus medicamentos. claro, eso es cuando los pacientes se automedican, ¿ya? Cuando los pacientes, por ejemplo, si estos pacientes contienen dentro de su vida, tienen que tomar medicamentos tales como metformina, tienen que tomar pastillas para la presión, los sartán. Entonces hay que controlar mucho a estos pacientes porque pueden al no recordar que ya tomaron la pastilla, la pueden volver a tomar, ¿ya? Entonces, esos tipos de pacientes pueden hacer sus autotomas, ¿no? A eso me refería. Mm. Allá, porque yo, bueno, yo trabajo en casa, pero no, o sea, trabajo con dos personas adultos mayores, ¿no? De 90 y 94 años.
Pero Wow. yo prácticamente yo no los atiendo a ellos por sí solos, o sea, todavía están bien, ¿no? Activos, lúcidos. Yo lo que hago el otro trabajo, pero un día la abuelita, pues, ella sufre de depresión y ansiedad. Entonces un día Ya, tenía que tomar una pastilla que el doctor le recetó, y ahorita no me acuerdo de qué es la pastilla, pero le dio de 30 creo, y tenía que tomar ya, la mitad. Y ella se olvidó y se tomó todo. Al siguiente día, ya pues ella toma su desayuno y de ahí toma sus vitaminas, toma otra pastilla y bajó a la sala y ya era pues las 12 así ya para almorzar y la vi trapo, o sea, era pues una de, claro. me dijo, no puedo, me dijo, ¿qué no puedes, mamita? Le digo, llévame a mi cuarto, la agarré, la señora me abrazó y la llevé a su cuarto y quedó trapo. O sea, ¿qué pasó? Ella me dice, es que tomé la pastilla, no he tomado la mitad, he tomado entera, y entonces después he tomado la otra, creo, no sé qué otra pastilla también, porque toma una para la ansiedad, otra para la depresión, creo, porque ella, para la angustia, porque ella no, a veces me hace una señal en su frente como decir, estoy loca, ¿no? Porque ella se Claro. levanta a las 4 o 5 de la mañana que no puede dormir y se pone a barrer la calle, o sea, la puerta, cruza la pista y de la otra pared que está para el otro lado que hay otra casona, limpia. Y me dice, es la única manera ahí, y ya limpia eso y se regresa y se echa a dormir. Y a las 7, 7:30 recién está tomando desayuno. Hay días, como le digo, que amanece así, le digo que, por ejemplo, ahorita está tomando la mitad. Y le digo, ¿cómo está? Bien, me dice, ya estoy bien. Entonces yo ahí, su nuera me dijo, pues Isabelita, tú tienes que estar al tanto, pero es que ella me dice, no, dame las pastillas. Yo sé medicamentar, yo sé tomar bien. Si no, lo que pasa es como el doctor me ha dado una y yo no le he entendido bien, era que tome la mitad. Yo puedo tomar mis pastillas, yo me controlo, yo sé, me dijo así. Entonces le he dado, entonces eso ha sido a que me ha impulsado a tomar estas clases, ¿no? Para poderla ayudar. Y claro, me hubiera gustado más, algo más profundo, algo más, ¿cómo lo puedo decir? Presencial, ¿no? No virtual, porque el Claro. presencial es donde uno entiende más y bueno, ¿no? Eso me gustaría, ¿no? Más adelante de repente, pues seguir tomando, o sea, quiero seguir tomando otro curso más profundo para yo poder en el futuro atenderlos a ellos, ¿no? Porque uno cuando se va acostumbrando, ¿no? Como le digo, mi trabajo es servicio. Y cuando ya te conoce, no quiere que vengan otras personas, quiere que tú le atiendas, ¿no? Entonces, por eso me ha expulsado esto a yo poder tomar esta capacitación, ¿no? Y para tener conocimiento. Eso es, Ya. doctora. Dentro de las recomendaciones que le voy a dar van a ser las siguientes. Los pacientes de la tercera edad, mayormente ellos se van a sentir con este tipo quieren tener dependencia, ¿ya? Lo que le han indicado, no, yo mismo me tomo mi pastilla, pero lo importante que usted debe hacer es la vigilancia, ¿ya? El decirle, ya se la tomó, se tomó la pastilla, de una u otra manera no al llevar a verla, quiero ver que si se ha tomado la pastilla, sino de verificar si se la ha tomado sin que ella se dé cuenta, porque esto puede llegar a una complicación. Lo que ella ha hecho de habérsela tomado toda la pastilla completa, que seguramente ha de haber sido la Sopran, que es la pastilla Ajá, sí. para para este tipo Para depresión, para la toma otra. depresión, ansiedad. Entonces, ¿qué pasa? Que puede haber sido peor. Ya, ella pudo haber tenido una caída, pudo haber tenido una caída, mayormente una fractura de cadera, porque ella es una paciente de 90 años. Entonces, al Así tener es. ser una paciente de 90 años, todo este tipo de lo que ayer conversamos, ¿no? Las fracturas más comunes, cadera, la de hombro, la de manos, ¿ya? Y no solamente haberla llevado a caídas, sino que haberla descompensado, ¿ya? Entonces sí es importante que usted haga ese tipo de vigilancia en ellos, ¿no? También el que él quiera salir a barrer, claro, usted tampoco puede delimitarla a que lo haga. Si usted lo puede hacer, El, lo haga, pero con vigilancia, ¿no? Por bueno, ejemplo, lo si, bueno, sí, doctora, cuénteme, lo bueno que ahí al frente de la casa, o sea, digamos, estamos justo a la tranquera, ¿no? Entonces, los vigilantes ya saben, entonces ellos lo están que lo vigilan, ¿no?
Y el abuelito, el esposo, me dice, déjala, hija, me dice. Entonces, yo hay días que me quedo en el trabajo y hay días que no. Entonces, cuando yo la veo mal, yo le digo al abuelito, yo me voy a quedar. No, anda nomás, hijita. No, le digo, no se preocupe, yo me puedo quedar, ya mañana me voy. Le digo, como usted sabe, yo no tengo hijos bebés. Le digo, ya mis hijos están jóvenes donde yo puedo apoyarles. Entonces, él dice, ¿qué sería si no hubieras estado tú? Me dijo. Eso fue un día, el siguiente día igualito, no sé qué pasó, no quería, entró al baño y no quería que le vea, pues no, entonces yo entré así, entonces yo dije, pues pucha, ahorita se me pone agresiva, no, yo la agarré, la trataba de taparla con la toalla, así, la llevé al cuarto, la cambié, la sequé, así, o sea, le di esa confianza, que ella no se sienta avergonzada, nada, ¿no? Entonces ella se dejó cambiarla, porque, bueno, ahora está utilizando toallas higiénicas porque a veces siempre se le escapa un poco la pila, y le ayudé, yo le dije, no, mamita, así, así, la traté con cariño, así, ¿no? O sea, yo tengo esa carisma para los abuelitos, ¿no? Entonces se dejó y me dijo el abuelito preocupada, me dice, gracias, hija, me dice, porque si no hubieras estado, se me caía, se me desarmaba ¿cómo se llama la señora? Mi Yazabet, me decía, se me desarmaba. Y es un amor que tiene el abuelito a su esposa, son lindos, lindos. Mire, yo no trabajo un año, yo recién trabajo hace 2 meses y Mire, me han agarrado un ese es el cariño. ejemplo, ese es el ejemplo que yo le estaba diciendo. El amor y el cariño que uno le tiene a estas personas de la tercera edad, porque claro, lo suyo simplemente puede ser algo de trabajo y ya está, bueno, yo me voy, eso no es mi responsabilidad, ¿no? Y muchas veces eso, lo que usted está haciendo es lo importante en estos pacientes, ¿no? Y va a ser mucho más el que usted pueda conversar con la señora, dialogar, pueden hacer tipos de juegos como actividades como sean de hacer tres en raya, crucigramas, jugar cartas, conversar con ella, porque eso le va a ayudar mucho a usted sobre todo. Le va a ayudar a que ella tenga más confianza, el que se sienta más cercana a usted. Y algo muy importante que Mm, me olvidaba de decirle es que más allá de que también usted controle la toma del paciente, de la señora, del paciente, la toma de la pastilla, por las complicaciones que ya le estoy diciendo que pueden ser diversas, dentro de ella el estar descompuesta a nivel de salud, porque le puede dar, eh, todo se acompaña de una hipotensión quiere decir que baja la presión, la persona se desmaya, pero más allá de eso, que cuando el paciente no toma la pastilla, dentro de las consecuencias más importantes, van a ser que van a ser más agresivos, ¿ya? Entonces, esta pastilla le va a ayudar muchísimo a que se equilibre, ¿ya? Equilibre, que haya un balance de sus emociones a nivel de agresividad, ¿ya? Entonces la va a mantener estable, la va a ayudar a estar relajada. También usted pudiera conversar con que en este caso el familiar de la señora, del señor, que es muy bueno las gotitas de valeriana. No sé si usted ha escuchado las gotas de sí, valeriana, sí, ¿ya? sí. Eso le va a ayudar muchísimo. También ayúdele el que no consuma cafeína, ¿ya? Que no consuman nada de lo que es café, porque esto los va a tener nerviosos, los va a tener alterados, ¿ya? Ayúdele el que te mantengan el té de hierba luisa, té de No, manzanilla. nada, doctora. Dígame, por ejemplo, ella toma en las mañanas, ella toma su vaso de jugo que el abuelito le prepara. De ahí le Ujú, prepara su pan, o sea, tostaditas de pan con mayonesa y su jamonada, o mejor dicho, su jamón inglés. Y su ¿ya? taza de café le lleva, yo le digo, ¿y no le echan leche? No, porque ella dice que cuando era chiquita, su mamá le hizo tomar doble leche porque pensó que lo había botado y ella no quiere tomar leche, ¿no? Entonces, ¿Ya? toma café, que es el kirma. ¿El kirma Ah, sí. está bien o no? Mire, los medicamentos de la ansiedad y de la depresión, que son antidepresivos, así se llama, antidepresivos, no pueden ser combinados con cafeína, ¿ya? No pueden ser acompañados con nada que contengan café, nada que contengan taurina, nada que contengan estas bebidas energéticas, nada que contenga alcohol, porque lo empeora, ¿ya? A largo Mm, plazo y a mediano plazo lo empeora.
¿ya? O sea, con el tiempo. No le estoy diciendo que, por ejemplo, se va a tomar en una semana y no, pero sí le va a complicar, se va a poner más agresiva, va a haber muchos cambios, ¿ya? Entonces sería bueno que usted conversara con ellos y le diga, mire, yo he estado en una capacitación y para poder comprender mucho más las manifestaciones que dan propiamente de lo normal, que cuando uno llega a la tercera edad, y pues a mí me ha indicado la doctora que el café hace daño, pero inteligentemente usted no puede empezar a decirle que lo deje de golpe, eso nunca lo podemos hacer. Por ejemplo, si se toma una taza entera de café, que lo reduzca. Ya, usted tiene que darle las recomendaciones, ¿no? Porque usted tampoco puede llegar con una autoridad y esto va a ser, ¿no? Pero las recomendaciones es que si toma una taza grande, que tome la mitad, ¿ya? Muchas veces uno tiene que tal vez asustarlos un poco a los pacientes. Esto va a empeorar, les va a pasar algo para que ellos puedan decir, ah, no, o sea, si me lo dijo es porque le ha dicho a un médico, entonces, ya, y porque es así, ¿ya? ¿Y es solamente en la mañana o también normalmente esta paciente lo hace en la Solamente, tarde, consume alcohol? no, no, solamente en la mañana y a veces en el desayuno, ¿no? Y eso de 10 11 de la noche, de la mañana se come, por ejemplo, un trocito de salmón con sillao y un pedacito, un cuarto de paltita. Pero antes de eso yo veo que ella toma su vino, una copita de vino se toma. ¿No? Entonces yo le miro y le digo, ¿qué está tomando? Ya se está drogando usted, le digo, y se ríe, pues no, porque su nuera, su nuera es la que me contrató, pues no, y me dice, ella ha cambiado contigo, me dice, qué bueno que la veo lúcida, me dice, ¿no? Le has brindado confianza, me dice, porque Es yo que el dentro soporte la... emocional, el soporte emocional en estos pacientes es mucho más, es muy importante, ya, porque usted, al ser un soporte, le va a ayudar a que, por ejemplo, ah, no es que antes no me quería tomar la pastilla o antes no, ahora lo voy a hacer porque va a venir Isabel y quiero que Isabel me vea bien, porque la va a tomar parte de usted, aunque no se lo diga, la va a tomar parte de, porque ya la ve todos los días, porque está ahí con ella el día a día. Entonces, es importante eso, ya, porque usted la está Sí, motivando a que haga un tipo de actividad. Mire, por ejemplo, quizás sería bueno saberlo si antes ella no se tomaba esta copita de vino que le hace daño, no debería, qué sé yo, que se lo tome una vez a la semana, sí, como a veces los pacientes les digo, ah, cuando uno le dice a las personas, no lo hagan, eso más, produce más depresión, produce más ansiedad, el no querer hacerlo, ¿ya? Entonces, no, todo lo ah, contrario, que lo haga una vez por semana o que lo haga por por alguna motivación importante, un cumpleaños o algo esporádico, pero que lo lleve ella todos los días con antidepresivos no está recomendado. no, no, porque yo le escucho, pues yo cuando escucho que abre y dentro y le digo, ya se está usted ya emborrachando, a veces le digo drogándose, le digo, ¿no? Y se ríe, pues me dice un poquito, porque el abuelito también, los días jueves, no, viernes en la noche se toma una copa y el sábado al mediodía, esos son los 2 días que él se toma su copa de vino. ¿No? Y no con la noche nada más eso, su vino y su galletitas con aceituna o con paté, eso es su cena de los jueves de los jueves y viernes. ¿No? Y así, Muy pues bien. bueno, pues así es, También, doctora. también es importante que cambie, haga un poco de variedad de la alimentación. Está muy bien que le dé el salmón está perfecto. Las aceitunas, muy bien. La palta, espectacular, ¿no? Verduras, bastante ensaladas. Siempre Sí, acompañarle su alimentación con ensaladas, ¿no? Pero tampoco quitarles el carbohidrato, ¿ah? Eso es importante. La gente a veces piensa que el no consumir nada de carbohidratos está bien. No, es todo lo contrario. En estos pacientes ya hay debilidad muscular, hay atrofia. ¿Qué quiere decir esto? Que hay pérdida de los músculos, se van haciendo más delgados, ¿ya? Entonces sí tenemos que incorporar carbohidratos, pero con mediciones. Por ejemplo, una tacita pequeña, pero que haya carbohidratos. Y lo que más tiene que resaltar en un plato son las ensaladas, junto con las proteínas. ¿Cuáles van a ser las proteínas más importantes? El pescado. El salmón es altamente rico en fosfato y en fósforo.
¿ya? Incluir el pollo, las carnes, no tan seguidas las carnes, ya recordemos como lo hablamos del tema dentario, aparte que las carnes demora mucho más en descomponerse en el estómago, ¿ya? Va a requerir mucho esfuerzo para no solamente la masticación, sino también a nivel de los jugos gástricos, a nivel intestinal, a nivel de estómago, demora mucho en descomponerse. ¿Ya? Entonces, las carnes no pueden ser de todos los días, ¿no? Y No, doctora, variadas. yo le hago así, por ejemplo, lunes su lenteja con huevo frito o tortilla. Martes puede ser pollo, ¿no? Pollo a la plancha con su ensalada. Ella no le gusta el arroz. Yo le sirvo, a veces digo, hay una cucharita, la cucharita me lo deja íntegro. O sea, le pregunto, su pollo a la plancha con su ensalada, ya sea a la rusa, ya sea cruda, ya sea la ensalada blanca. Después otro día le hago fideos, ¿no? Después así, pescado, o sea, todo es intercalado. No es un día, digamos, puede ser que coma 2 veces a la semana carne, no. Una vez sea pescado, pollo, carne, frijoles, pues no, con huevo, y así, fideos, así. Ya. O sea, tallarines verdes, si no come 2 veces ni 3 veces a la semana carne ni pollo. Bueno, pollo, digamos, a que sí 2 veces. Sí, no, el Mm, pollo sí, por lo que es más blando y también es una proteína alta. Lo que puede hacer, ya que la señora no quiere comer mucho carbohidrato, lo que puede hacer es poner papa, ¿ya? Causa, ¿ya? Hacerle una causa de pollo, eh, ya que la papa también es altamente en carbohidratos. Yuca, ya, ¿ya? Y lo más importante es siempre acompañarlo con aceite de oliva, ¿ya? sí. El aceite común tiene palma, no sé si has escuchado el aceite de palma, que es altamente cancerígeno. Eso es para todos, para todo tipo de personas. El aceite vegetal, lamentablemente, está mezclado con muchos químicos, sobre todo el aceite de palma, ¿ya? Entonces siempre es mejor recomendable hacer un poquito más a veces de esfuerzo, pero que sea aceite de oliva. Pero doctora, ¿el aceite de oliva se utiliza para frituras? Sí lo puedo utilizar, pero para freír el pollo, poner un poquito de aceite de oliva encima del pollo, o también lo puedo refreír. Yo, por ejemplo, lo suelo hacer, por ejemplo, cuando hago refrito de cebolla, tomate, ajo, no le pongo el aceite normal, le pongo aceite de oliva y se hace muy bien y tiene un muy rico sabor. ¿Ya? Ah, ok. ¿Ya? Y acompañarlo con ajo, que es importante, ¿no? Ya, doctora, muchísimas gracias. Bueno, Isabel, ha sido un placer. Si tiene alguna inquietud, algo más, algún tema específico o algo más de profundidad que usted desea saberlo, lo puede indicar por medio del asistente, la asistente de, la asistente de organización y lo podemos ver más adelante, ¿no? Y también Ya, está perfecto. previsto en algunos meses más hacer clases presenciales, cursos con capacitaciones, pero lo vamos viendo, ¿no? Pero es importante que usted que mantenga esta actividad con nosotros para que pueda ir sabiendo qué va a ir pasando. Ok, Ha sido un gusto, Isabel, muy buenas noches. Gracias y buenas gracias noches. por compartirnos tus experiencias diarias. Muchas gracias. Buenas noches, doctora. Cuídese, hasta luego. Gracias, hasta luego.